Pero primero quería hablar de un tema que me surgió en una de las últimas clases y no hubo tiempo para aclararlo. Y el tema era cómo hacemos para evitar los errores comunicacionales. O sea, cómo hacemos para evitar malos entendidos que son permanentes en la vida. La vida es prácticamente un continuo malentendido entre todos, entre parejas, colegas, en la familia, padres, hijos, hermanos, en el trabajo, con el jefe, con los clientes. Los malos entendidos son permanentes. Y es lógico que así sea porque estamos en un estado de poca conciencia. Entonces, cuando una persona no es muy consciente, recibe una comunicación, la interpreta como se le ocurre, o sea, la interpreta según su modelo mental y su nivel de conciencia, le aplica sus prejuicios, le aplica sus preconceptos, le aplica su cultura, le aplica su experiencia, que es totalmente diferente de una persona a otra. Por ejemplo, una persona que tuvo una mala experiencia con un jefe en un trabajo, o tuvo muchas malas experiencias, tal vez tiene un nuevo empleo, le toca un nuevo jefe, el jefe se le acerca, le dice hola y la persona reacciona mal. O el jefe se le acerca y le dice tengo una tarea para asignarte, y la persona reacciona mal porque tuvo experiencias negativas anteriores. O sea, no está reaccionando a lo que está sucediendo en el momento, sino que está reaccionando a su pasado, está reaccionando a cosas que están en su propia mente, que están en su imaginación, que no están en la realidad. Por supuesto, eso al jefe no le va a agradar, y probablemente eso ya genere algún tipo de complicación en la relación entre esa persona y su jefe. Sin motivo. En realidad el motivo es simplemente un malentendido, una falla comunicacional. Las fallas comunicacionales, o sea, cuando queremos transmitir una idea a otra persona, los errores son infinitos, o sea, las posibilidades de error son infinitos. Por ejemplo, tal vez lo que yo intento decir no se convierte en las palabras correctas, porque yo me equivoco, puede pasar, no utilizo las palabras adecuadas, o utilizo las palabras adecuadas, pero las palabras adecuadas no las pronuncio adecuadamente, entonces no se entienden, puede pasar también. O tal vez hay un medio de comunicación, un teléfono o una videoconferencia o un mensaje de WhatsApp, y el sonido no llega bien del otro lado, hay otra fuente de error. Del otro lado, la persona escucha, tal vez no escucha todo el mensaje, escucha solo una parte, interpreta de acuerdo a otro modelo mental, decodifica de otra manera. O sea, tal vez lo que interpreta no es lo que el mensaje dice, y a su vez lo que el mensaje dice no es lo que el emisor quiso decir. O sea, ya hay como 4 o 5 niveles de error, y después hay más, y además después va a volver la comunicación, va a venir la respuesta de la otra persona, que también va a pasar por el mismo proceso y también puede llenarse de todos esos errores. Hay una herramienta clave para bajar los errores en la comunicación, o sea, para tratar de que lo que expresamos no sufra tantos errores y malas interpretaciones y no se generen tantos malos entendidos. Pero lamentablemente es una herramienta que las personas no quieren utilizar, o que el ser humano cree que no hace falta utilizar. ¿Por qué? Porque el ser humano cree, y es tal vez una idea bastante importante,
el ser humano cree ser más consciente de lo que es. Entonces el ser humano cree que hay ciertas técnicas o ciertas herramientas que hacen falta para lidiar con la inconsciencia, con los errores, con las fallas de interpretación, con los malos entendidos, pero el ser humano cree que no hace falta, porque en realidad él entiende. Yo entiendo y yo me expreso bien y no tiene por qué haber un malentendido. Esa es una actitud bastante común, o podríamos decir la actitud general en las personas. Por eso esta herramienta que les voy a comentar, que es muy útil y que funciona muy bien, casi no se utiliza, solamente la utilizan, podríamos decir, profesionales de la comunicación. Y vamos a ver cuál es esa herramienta. Pero primero voy a ver si la podemos deducir de alguna manera. Fíjense, es la misma herramienta que se utiliza en la comunicación digital, o sea, en la comunicación entre dispositivos digitales, por ejemplo, entre computadoras o entre un teléfono, o entre teléfonos, o entre un teléfono y una computadora, distintos dispositivos digitales. Cuando se comunican, se envían señales. Esas señales están codificadas de manera binaria, son señales electromagnéticas o eléctricas, según vayan por un cable o vayan por el aire, que representan unos y ceros. O sea, todo está codificado en lenguaje binario. Ahora, ¿ustedes saben cómo se hace para resolver el tema o resolver el problema de que un mensaje binario puede llegar del otro lado y un 1 se puede haber transformado en un 0 y un 0 en un 1 y otro 0 en otro 1? O sea, el mensaje se puede haber distorsionado en el camino, entonces del otro lado va a llegar otro mensaje, no el que quisimos enviar. Por ejemplo, digamos un ejemplo que tal vez no es real porque yo no recuerdo bien cómo son las codificaciones, pero digamos que una letra A es, no sé, 11001100, por ejemplo, la letra A. Pero si esa señal va por un cable y por algún problema del cable, de interferencia electromagnética, ruido, lo que sea, en vez de llegar 11001100, llega, no sé, 1110, se cambian algunos bits. O sea, algunos bits llegan cambiados. ¿Saben ustedes cómo se hace para, o sea, en la electrónica y en los sistemas para evitar ese problema, para resolver ese problema? Fíjate si alguien dice algo. Silencio. Silencio total. Nadie sabe cómo se hace. No, lo que se me ocurre es como poner una especie de seguridad para que llegue de tal forma. ¿Cómo se llama? No hay seguridad posible. Siempre puede haber un error en un cable o en un wifi, se cortó la señal, llegaron dos palabras pero una palabra no llegó, o llegó cambiada y ahora se transformó en otra palabra. Entonces del otro lado se va. No estoy hablando entre dos personas, estoy hablando entre dos máquinas. Si toma un mensaje incorrecto, lo toma, lo procesa y sigue, y va a generar un error o va a romper algo. Si fuera, por ejemplo, una comunicación entre computadoras en una fábrica, una manda una señal, la otra interpreta otra cosa y en vez de, no sé, apretar el tornillo, lo rompe. O sea, un robot haría cualquier cosa. Todos esos errores hay que eliminarlos. Y la forma en que se elimina es aplicando un concepto muy, muy sencillo que se puede nombrar con una palabra y se llama redundancia. ¿Qué es la redundancia? La redundancia es la repetición. O sea, los mensajes se envían repetidamente, o sea, se envían o 2 veces, o 3 veces, o 5 veces, o 10 veces. Por ejemplo, no sé si han oído hablar que los circuitos de control en un avión
están replicados, si no me equivoco, 5, 6 o 7 veces. Son redundantes. Si falla uno, hay otro. Si falla ese, hay otro. Si falla ese, hay otro. Eso es redundancia. Redundancia es cuando hacemos algo más allá de lo necesario, de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, la rueda de auxilio en el auto es una redundancia. Uno dice, ¿cuántas ruedas necesito para andar? 4. ¿Y por qué lleva 5? Por las dudas. Eso es redundancia. No sé, llevar un paraguas aunque no llueva es redundancia. Decir una frase 5 veces, aunque una debería ser suficiente, es redundancia. Bien, la redundancia es la técnica por excelencia que se utiliza de distintas formas y con distintos métodos para evitar errores de comunicación. Se utiliza en los sistemas electrónicos, en los equipos, en las computadoras, en todo lo que funciona automáticamente, pero también lo pueden aplicar las personas. ¿Qué sería aplicar la redundancia? Por ejemplo, si tengo que mandarle un mensaje importante a un cliente, ¿cómo lo enviaría? Para asegurarme que no se provoquen errores de comunicación. ¿Cómo sería? Supongamos que le tengo que informar a un cliente que, no sé, debe una cuenta y tiene que ponerse al día con un pago. ¿Cómo tendría que hacer? Para evitar, ¿cómo sería aplicar la redundancia en ese caso? Sería bueno decirle, estimado cliente, le recordamos que el vencimiento del pago... ¿De qué manera? ¿Por qué canal? ¿Qué? Bueno, pensaba por mail porque es para que lo que quede escrito no se discute. Las palabras, si lo haces por teléfono, se las lleva el viento, nadie se acuerda. Entonces... O sea, le enviarías un mail. Ok, ¿y el mail está garantizado que va a llegar? ¿No va a ir a spam? ¿No puede llegar a otra dirección? ¿No puede no ser visto nunca? Bueno, podría mandarse el mail y reforzar con una llamada telefónica para asegurarse de que... Bueno, a enviar el mail y reforzar con una llamada telefónica. Eso es redundancia, porque estamos diciendo 2 veces la misma cosa. Una persona poco consciente, y conozco muchas que lo han dicho y lo dicen, diría, ¿para qué? O mandar el mail o llamar por teléfono. O sea, bueno, no, lamentablemente, no sé cómo decirlo para que quede clara la gravedad de esto. La mayoría de las personas creen que la redundancia no es necesaria. Dicen, ¿para qué? Ya lo dije una vez, ya está. Eso es una tontería directamente. O sea, que una persona diga, no sé, ¿le avisaste a fulano que vamos a ir a tal lado? Sí, le envié un WhatsApp. Pero lo vio, lo leyó, le llegó, no tendrá el celular apagado, celular sin batería, se olvidó el celular. No, bueno, ya se lo mandé, listo, ya está. O sea, hay mucha gente que se niega a utilizar el recurso de la redundancia porque cree que es redundante. Y justamente sí, es redundante, pero es la forma en que se resuelven o que se puede por lo menos mejorar o reducir la cantidad de errores en la comunicación. Sí. Sí, Yerko Espinosa dice enviarlo por diferentes formas, por correo, por carta, por teléfono, por WhatsApp. Aldana Rodríguez dice programar recordatorios. Bien, bueno, son distintas, lo que están mencionando son distintas formas de aplicar la redundancia. Después habría que pensar cómo usarla. Por ejemplo, no sé, típicamente si quiero enviar un mensaje muy crítico, tal vez sí envío un correo electrónico. Si tengo más de una dirección, lo envío a todas las direcciones que tenga esa persona, a su vez a un llamado telefónico. Si no ubico a la persona, le mando un telegrama, y si no, mando a una persona a su casa, o si no, lo busco en redes sociales o le mando un mensaje por varias redes sociales. O sea, suena tonto, realmente suena tonto esto porque parece una cosa sencilla y de sentido común, pero la mayoría de las personas no lo hace. La mayoría de las personas cree que
una única comunicación es suficiente y no tienen idea de la cantidad de errores que se producen, incluso en una conversación. Por ejemplo, una persona que entiende de comunicación y que conoce este problema, si hace una presentación de media hora, por ejemplo, a un cliente o a otra área de la empresa o a su jefe, lo más probable es que haga una presentación que se podría hacer en 5 minutos, pero la lleve a media hora. Y durante esa media hora repita 3 o 4 veces el mismo mensaje, como una especie de mantra, como una especie de repetición que va haciendo que gradualmente el mensaje llegue. En la primera no llega, en la segunda llega un poquito, en la tercera llega un poco más y en la cuarta termina de llegar, o en la quinta, o en la sexta, o en la séptima. Sí. Si podía contar un ejemplo de justamente donde de alguna manera u otra apliqué la redundancia. Por ejemplo, compré el regalo de un amigo y... ¿Esto se oye? ¿Sale por ahí? Si le activas... No, sí, sentate adelante. Que yo hace poco tengo un grupo de amigos en el cual me encargué yo de la compra del regalo. Yo le informé a todos lo que tenía que poner cada uno, pero pasaba el tiempo y nadie decía nada. Entonces yo, aplicando lo que vimos en clase, de que no esperar lo que hagan otros, lo que por más sentido común que sea, creé un grupo de WhatsApp. Creé el grupo de WhatsApp, después dijeron sí, hay que transferirte, igual no pasó nada, nos reunimos, volví, chicos, recuerden tal cosa. Sí, ahí algunos activaron y después otros no, y a ese otro no le escribí aparte y ahí después recién activo. Entonces como repetí 3 o 4 veces lo mismo para lograr que me paguen en este caso, ¿no? Bien. Bueno, es tan simple como eso. O sea, es sentido común, cualquier persona que siente a pensar un poco lo va a hacer. Pero la verdad es que yo me atrevo a asegurar que más del 80% de la gente no aplica esto. Y es más, tiene como una creencia opuesta, que dice, yo ya lo dije, ya está, ya lo dije una vez, el que oyó bien, el que no oyó, bueno, no importa, no sé, tiene que oír. O sea, o tiene que llegar el mensaje, no tiene por qué fallar. Bueno, esa creencia es como un desconocimiento total de cómo funciona la realidad. Surge de un desconocimiento de cómo funciona la mente, de la cantidad de errores que puede tener la mente, no solo del que se expresa, de todo el medio, porque un correo electrónico va por un cable, va a un satélite, va por internet, ni siquiera sabemos por dónde va, y los errores que puede llevar o lo que puede pasar en el medio, o si del otro lado va a ser recibida como spam y va a ir a la carpeta de spam o correo no deseado, no sé qué. Y después tenemos todo el proceso de interpretación del otro lado, o sea, la mente de la otra persona, que tampoco sabemos para dónde se puede disparar. Todo eso no tiene ninguna otra forma de solución que no sea utilizando diversos recursos de redundancia. Acostumbrarse a hacer eso es una de las claves del éxito en las gestiones en el mundo. Sí. Sí, acá Tomás Merelo dice, ¿se podría decir que es poco eficiente la redundancia, pero que es lo más efectivo? Sí, tal cual. Lo que dice Tomás es así. La redundancia genera ineficiencia, pero la ineficiencia asegura efectividad. O sea, es la repetición. O sea, es un concepto general para el mundo, para la vida. Si ustedes quieren hacer proyectos, gestiones, organizar cosas, poner una empresa, hacer trámites, atender clientes y tener a todo el mundo satisfecho y organizar cosas y que las cosas funcionen, el único mecanismo que asegura eso es la redundancia, o la repetición, o la insistencia, o la persistencia. Conceptualmente es todo lo mismo. Lo que estamos haciendo es aceptar que el mundo es imperfecto, que las cosas fallan,
entonces que las tenemos que hacer múltiples veces hasta que se van completando. Es como que se van completando de a poco. Es como ir a hacer un trámite. Por ejemplo, voy al banco y el primer día ni siquiera encuentro a la persona con la que tengo que hablar. Si la persona es un poco tonta, va a decir, bueno, si no está la persona, esto está desorganizado, entonces yo esto no lo puedo hacer. Listo, abandona en la primera falla del mundo. O sea, la redundancia hace falta justamente porque el mundo tiene fallas. El mundo, los procesos, las personas, las organizaciones, las instituciones, los bancos, la calle, el tránsito, las comunicaciones digitales, todo, absolutamente todo tiene fallas. Y la única forma de lidiar con fallas es hacer las cosas más de una vez. Porque las fallas se van dando siempre, pero no siempre son las mismas fallas. ¿Se entiende? O sea, yo voy al banco, por ejemplo. El primer día voy y decía que el horario de apertura el horario de atención era de 10 a 3, pero yo llego a las 2 de la tarde y está cerrado. Bueno, si de nuevo, no entiendo las complejidades del mundo, digo, bueno, no, este banco no sirve, no vengo más. Y eso es un error, porque a lo mejor ese banco funciona bien, me pueden dar un buen préstamo, simplemente hubo un error. Cerró antes ese día por algún motivo, paro, quién sabe por qué. La persona inteligente, ¿qué hace? Y bueno, va al otro día de nuevo. Y en vez de ir a las 2, va al mediodía. Me aseguro que en ese horario debe estar abierto, entonces está abierto. Llega, está abierto, pregunta por la persona y justo la persona que atiende el tema préstamos, ese día no está. Una persona común, ¿qué hace? Se ofusca, protesta, discute, pelea, critica, etc. Una persona adaptada es una persona que ya aceptó que el mundo no funciona bien y que es parte de la vida hacer las cosas con paciencia, con persistencia, con perseverancia y de manera repetida y en paz y manteniendo una actitud positiva, y de esa forma las cosas salen. Siempre terminan saliendo, siempre. La única diferencia es que a veces va a haber que insistir 2 veces, a veces 3, a veces 4, a veces 5, a veces 8, a veces 15, a veces 20, no importa. Pero si uno mantiene esa insistencia, lo que uno se va proponiendo va saliendo adelante, porque es como que en cada vuelta se va resolviendo un error más. El problema es que muchas personas directamente no van más allá que del primer intento. Ya en el primer intento se molestan porque les molesta que haya errores en el mundo. Y no se dan cuenta de que en realidad los errores que hay en el mundo también los tienen ellos. O sea, gran responsables de los errores que hay en el mundo también somos todos nosotros, incluso esa misma persona. Pero bueno, eso es lo que pasa con las personas inconscientes, que es lo que hablamos siempre en este curso. O sea, la inconsciencia es el problema central del ser humano. La inconsciencia, ¿qué es? Es la incapacidad de entender cómo funcionan las cosas y cómo funciona uno mismo, sobre todo. O sea, la inconsciencia es la incapacidad de comprender cómo funciona el mundo, cómo funciona mi mente, cómo funciona la mente de otra persona. Simplemente no lo entiendo. Y entonces no se me ocurre por qué yo tendría que decir una cosa 2 veces. La persona que piensa eso es una persona que no entendió el mundo, no entendió el grado de imperfección, de la cantidad de errores que se dan en el mundo en cualquier proceso. Por ejemplo, un proceso típico en las empresas y que aplica mucho al mundo laboral es el tema de los proyectos. Manejar proyectos. O sea, eso es algo que todos en alguna vez en la vida van a hacer. Uno trabaja en una empresa, en algún momento estoy a cargo de un proyecto. Puede ser un proyecto informático o un proyecto de cambio, implementación de un nuevo proceso o apertura de una sucursal o
lanzar un nuevo producto. No sé si alguna vez lo pensaron, pero todo lo que se hace en las empresas terminan siendo proyectos. Todas las áreas tienen proyectos. O sea, en las empresas hay dos cosas que se hacen. La operación, que es el día a día, que es lo que ya está instalado. Por ejemplo, atender, vender, cobrar, facturar. Y después están los proyectos, que son los cambios que se quieren hacer, las mejoras. Toda mejora, vamos a implementar un nuevo sistema informático, vamos a implementar una nueva central telefónica, o vamos a implementar una tecnología X, o vamos a abrir un nuevo local, o vamos a empezar a trabajar con otro proceso, en vez de utilizar otro procedimiento en vez del anterior. Todo eso son proyectos. O vamos a construir un nuevo edificio, o una fábrica nueva, o una línea nueva de producción. Todo lo que sea un cambio en el funcionamiento de una organización es un proyecto, se transforma en un proyecto. Y después está la operación. Por eso son los dos temas de los cuales siempre se habla en una empresa: la operación y los proyectos. Simplificando, ¿no? La operación es lo que es continuo, lo que ya está, que hay que mantener, y los proyectos es lo que todavía no está. Tanto administrar la operación como manejar los proyectos requieren un altísimo grado de redundancia. Sobre todo los proyectos, porque los cambios son bastante caóticos en las empresas. Uno dice, bueno, vamos a implementar un sistema informático, por ejemplo. Hay que capacitar gente, hay que comprar hardware, hay que comprar software, hay que firmar contratos, hay que reunirse con un montón de gente, hay que configurar el sistema, hay que ver cómo se va a utilizar el sistema, quién lo va a utilizar, quién va a tener acceso, quién no va a tener acceso. Y todo eso pueden ser cientos de personas o pueden ser miles de personas. Es algo muy complicado. Todo lo que se va a comunicar en ese proyecto va a tener que tener un grado de redundancia y repetición tremendo para que no falle. Por ejemplo, si hay que decirle a los usuarios del nuevo sistema informático que el 1 de noviembre se pone en funcionamiento el sistema, bueno, eso va a haber que informárselo 50 veces. Si queremos asegurarnos que el 1 de noviembre, por lo menos 90-80% de la gente esté atenta y haga lo que tiene que hacer, probablemente tengamos que generar 50 comunicaciones. ¿Y de qué manera? Utilizando todos los canales posibles. Por ejemplo, enviar un correo electrónico a todos, sí, lo básico, pero eso casi no sirve para nada. Es como, porque está, el mail lo hacemos, ok. Pero también hay que hacer reuniones por equipo, con cada jefe y con cada grupo de usuarios. Tal vez hay que utilizar otros canales un poco más creativos, carteles, por ejemplo, cartelera, o mensajes automáticos que le llegan a los celulares, o videos que le llegan, tienen un link, le llega un link por mail que les genera curiosidad, miran el video y el video les informa lo mismo, y toda la misma información. Desayunos de trabajo, cartelería física puede ser, o sea, carteles de papel pegados en la pared que digan 1 de noviembre arrancamos, recuerda que tienes que hacer 1, 2, paso 1, 2, 3, 4. Eso sería como para dar un ejemplo de cómo habría que hacer para asegurarnos que esa comunicación llegue. No sé si hay más canales, tal vez hay más. Y además la comunicación seguro va a llegar varias veces, o sea, se van a enviar un mail 5 veces, se va a enviar un comunicado de la dirección, la cartelería se va a cambiar tal vez, o si hay carteleras electrónicas se va a ir cambiando el formato del mensaje, o les pueden llegar también mails repetidos, pero armados de manera creativa, tipo un mail, ya hiciste tal cosa, con una letra gigante así, o sea, no un mail de texto. O sea, hay 1000 recursos, que son los recursos de la comunicación interna. Pero en definitiva, fíjense que una persona
Me atrevería a decir que una persona que maneja un proyecto en una empresa que se llama Project Manager, o Project Leader a veces, o líder de proyecto, o jefe de proyecto, o gerente de proyecto, en realidad es como un experto en esto. Es como un experto en molestar a la gente para que haga las cosas. Porque el problema que tienen las organizaciones es que tienen inercia. La gente no hace las cosas. Entonces, un project manager que tiene que lograr que mucha gente haga muchas cosas, su especialidad es la perseverancia y la insistencia permanente ya hasta el hartazgo. Y eso no es ni más ni menos que una aplicación del concepto de redundancia. O sea, el mundo no funciona con una acción única. Si yo digo, hagan esto, no va a suceder. Si lo digo 2 veces, bueno, uno lo va a hacer. Si lo digo 4 veces, bueno, de 20 personas lo van a hacer 5. Los números son más o menos así, o tal vez peor. Tal vez son menos optimistas, no tan fáciles. O sea, realmente el grado de repetición que hay que tener y insistencia para lograr que la gente escuche, preste atención, se despierte, tome la información, considere la información le llegue correcta y que además ejecute lo que esa información dice. O sea, el grado de repetición que hace falta para eso es increíble. Es mucho mayor que el que parece razonable. O sea, a las personas sin experiencia, ya una sola repetición no les parece que no hace falta. O sea, les suena raro que haya que repetir las cosas. Y las personas que no tienen tanta experiencia, o que tienen ya algo de experiencia, aceptan cierta repetición, pero siempre menos de la que hace falta. O sea, podríamos asegurar que uno de los motivos principales por los cuales los proyectos, los cambios, las transformaciones no se dan en las empresas es porque los superiores no insisten lo suficiente. Piensan que la comunicación puede ser única vez o puede ser una reunión o una bajada de línea y que diga, bueno, vamos a hacer esto, ya está, ya hablé con los jefes, ahora me siento a esperar que eso suceda. Y nunca va a suceder. Parece increíble, es una tontería, pero es una de las principales causas de fallas en los proyectos en las empresas. Y es que los líderes no insisten la cantidad de veces que hace falta para que el mensaje llegue y los cambios se produzcan. Bien, como les decía antes, en el mundo de la electrónica esto ya se entendió. Porque la electrónica no perdona, o sea, la electrónica es matemática. Entonces, si uno no aplica alguna regla para que los mensajes entre sistemas electrónicos se corrijan, simplemente va a fallar todo, y va a fallar todo siempre. Y como verán, no falla tanto. O sea, cuando hablan por teléfono, bueno, a veces hay fallas, o cuando se conectan por internet, a veces hay fallas, pero más o menos la cosa funciona. Y piensen que cuando ustedes se conectan a internet, una simple búsqueda en Google tal vez genera, no sé, megabytes. O sea, megabytes significa millones y millones de bits, de unos y ceros que van y vienen, millones y millones. Y no pueden tener error, porque si tienen error, entonces no van a tener el resultado de lo que están buscando. Entonces, ¿cómo se hace para lograr que esos millones y millones de bits no tengan errores? Bueno, se envían varias veces. O sea, si uno tiene que enviar un mensaje que tiene una duración de, no sé, 8 bits,
lo más probable es que lo que viaje a Internet no sean 8 bits, sean 16 o sean 24 o 32. Y cuanto menos error quiero, más cantidad, obviamente. O sea, y eso tiene que ver con lo que decía Tomás. Hay un compromiso. Eficiencia, seguridad. La eficiencia y la seguridad no van de la mano. Son contrarios. Y ese es un concepto que también hay que entender, porque está como enlazado en la naturaleza. Si yo quiero ser muy eficiente y no voy a ser seguro, ¿por qué? ¿Lo llegan a ver? ¿Hay un comentario? Por ejemplo, si yo quiero ser eficiente para entrar a mi casa, ¿qué tendría que hacer? Quiero hacer que el proceso de entrar y salir de mi casa sea muy eficiente. ¿Qué tendría que hacer? Repetirlo varias veces. Eficiente, no efectivo. Eficiente significa que es rápido y poco costoso, que es sencillo. Si yo quiero entrar y salir de mi casa y quiero que el proceso sea muy eficiente, ¿qué tendría que hacer? Entrar sin usar llave. Sin llave, que la puerta no tenga llave, o más, que no haya puerta. Entro y salgo. No tengo ni siquiera que abrir una puerta, ni que poner una llave, ni buscar la llave, ni dar vuelta a la llave, nada. Elimino eso, entonces la entrada y salida se hace muy eficiente, como tendría que hacer, por ejemplo, en una emergencia. Tengo que salir de un lugar, que es lo mejor, y que no haya puerta, que sea un lugar, un portón gigantesco que ni siquiera haya que abrir nada. Vieron que las puertas de emergencia tienen una apertura lo más sencilla posible. Una palanca que uno empuja y se abre, y además se abre para afuera, que es más eficiente que abrirlo para adentro. Entonces, si yo quiero eficiencia, tengo que bajar la seguridad. Y si quiero seguridad, tengo que pagar con eficiencia. Tengo que perder eficiencia. Por ejemplo, si yo quisiera que entrar y salir de mi casa fuera muy seguro, ¿qué tendría que hacer? Ponerle llave, traba, no sé. Poner 5 puertas, una tras de otra, cada puerta con 5 cerraduras distintas, una con combinación. Entonces yo llego y tardo 1 hora para entrar a mi casa. Y tardo 1 hora para salir y 1 hora para entrar, pero estoy seguro. O sea, ese es un concepto, traten de retenerlo porque está en todo en el mundo, en el universo. Es de la naturaleza. Quiero más seguridad, quiero que llegue, quiero que funcione, bueno, entonces tiene que ser menos eficiente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué buscan las empresas siempre? ¿Buscan eficiencia? ¿Qué buscan más? ¿Seguridad o eficiencia? La combinación de ambas. No saben. La mayoría de las empresas no lo tienen claro. La mayoría de las empresas buscan más eficiencia. Bajar costos, que todo sea más rápido. La eficiencia siempre está en la boca de la gente, porque hay mucha presión por el dinero. Hay mucha presión por no pagar otra cerradura. En las empresas hay mucha presión por bajar los costos y eso hace que bajen los niveles de seguridad. ¿Y cuándo se dan cuenta? Y cuando hay un conflicto. Cuando se robaron algo, o cuando explotó algo, o cuando un sistema informático dejó de funcionar porque no hacíamos backup. Porque fíjense, hacer backup es eficiente. Ocupas espacio que podrías hacerlo para otra cosa. O sea, cuando ustedes hacen backup de sus computadoras, es lo más molesto que hay. O sea, si yo estoy generando documentos y tengo un montón de PowerPoints, planillas Excel, y ahora las tengo que copiar en otro lado. Y además me tengo que asegurar de que las que están copiadas siempre sean las últimas. O sea, que las tengo que copiar todos los días o cada hora si quiero. Cuanto más seguridad quiera, más frecuentemente las tengo que copiar. Entonces, es más, a veces un sistema muy crítico se copia por minuto. Cada minuto se copia todo. Y eso es lo menos eficiente que existe. O sea, es eficiencia horrible. Pero es seguro. O sea, la eficiencia, recuerden, la eficiencia y la seguridad no van de la mano. No son opuestos, pero son como competidores. Podemos tener eficiencia y seguridad, pero no en el grado máximo ambos.
máxima eficiencia es mínima seguridad y máxima seguridad es mínima eficiencia. Como por ejemplo, no sé, poner y sacar plata en la bóveda del banco. Poner y sacar plata de un cajón de mi casa es muy fácil. Abro el cajón, saco, pongo. En una bóveda del banco hay una puerta que pesa 5 toneladas, tiene una cerradura que solamente se abre, la puede abrir una persona, si esa persona no está no se puede abrir, o 2 personas tienen que intervenir. Y uno dice, pero es sacar y poner plata. Tiene que ser algo muy fácil. No, no es. Porque si queremos seguridad, automáticamente las cosas dejan de ser fáciles. Pero mucha gente quiere que sean fáciles. Entonces sacrifican seguridad. Y al sacrificar la seguridad, lo que sucede es que las cosas no funcionan. Y eso le pasa muchísimo a los project managers o project leaders o gerentes de proyectos en las empresas cuando no tienen experiencia. Buscan eficiencia, buscan rápido, quieren todo sencillo, debería todo salir adelante, le mandé la orden de compra al proveedor y el producto debería llegar. Y tal vez hace 2 semanas que estoy esperando el producto y no llega, y entonces llamo al proveedor y le digo, acá no llegó ninguna orden de compra, me dice. Pero como si yo la envié, no sé, no llegó. ¿Y vos llamaste después para verificar a ver si había llegado? No, no verifiqué. ¿Mandaste un correo para ver si había llegado? ¿Le pediste al correo? Vieron que a los correos se le puede poner acuse de recibo para ver si el correo realmente llegó y se abrió, por lo menos. Igual tampoco es garantía porque se puede abrir, pero puede no leerse. Lo abrió y o lo leyó y no lo entendió, no interpretó lo que era. Bueno, esa es la realidad. La realidad es llena, completamente llena de errores. Y las personas que aceptan esto y que trabajan en función de esto son las personas que funcionan en las empresas. Son las que son capaces de hacer proyectos y hacer cambios y construir cosas en las empresas, porque saben que cada acción la van a tener que hacer 20 veces. Y lo aceptan como algo que el mundo es así. Y eso es muy inteligente, porque el mundo es así. El mundo es con error. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas comunicacionales? Se resuelven aceptando la ineficiencia y repitiendo los mensajes. Si ustedes quieren hablar con una persona y explicarle algo, bueno, explíquenselo 6 veces, con distintos ejemplos, con distintas analogías, desde distintos puntos de vista, con distinto tono, en distintos momentos. Apliquen toda la redundancia que puedan y eso les va a llevar el resultado a un máximo y nunca a un 100%. O sea, es como que es imposible llegar al 100%. Por ejemplo, si una empresa, voy a implementar un sistema informático y el 1 de noviembre arrancamos y yo espero que el 100% de los usuarios el 1 de noviembre empiecen a utilizar este nuevo sistema. Bueno, ya les digo, es imposible eso. El 100% es todo. Y fíjense, para lograr una respuesta del 100%, en teoría habría falta una redundancia infinita. O sea, como un esfuerzo infinito de repetición. Como ese esfuerzo no se puede tener porque tiene infinito costo también. Entonces se va a aceptar que nunca va a ser el 100%. Que va a arrancar el 90%, el 80%. Bien, bueno, esta idea me había quedado pendiente de la primera parte. La quería compartir con ustedes porque es muy poderosa. Y es un poco la respuesta a casi todos los problemas de comunicación. O sea, ¿cómo resolvemos los problemas de comunicación? ¿Cómo hago para que otra persona me entienda más? Y vamos a tener que aceptar la redundancia en la comunicación. Que, como vimos recién, compite con la eficiencia. Y el problema es que en el mundo de las empresas y en el mundo
en la vida en general, todo el mundo quiere eficiencia. Todo el mundo quiere que las cosas sean fáciles, simples, baratas, rápidas. Y la realidad es que los cambios, si uno quiere generar un cambio en el mundo, no es todo lo rápido que uno desearía. Ni todo lo simple, ni todo lo automático. Se necesita realmente aceptar la redundancia como una forma de vida prácticamente. Y fíjense, existe tan poca conciencia de esto en las organizaciones que cuando aparece una persona que aplica esto porque sabe que es necesario, se transforma en un molesto. O sea, es una persona que empieza a ser considerada pesada, insistente, molesta. Y las mismas personas que la consideran insistente o demasiado pesada, esa persona, no son conscientes de que las cosas están funcionando gracias a esa persona que está siendo insistente. Son tan inconscientes la mayoría de las personas que creen que eso que está haciendo esa persona es innecesario, cuando en realidad es necesario. Es vital más que necesario. Bien, bueno, ese es el concepto de redundancia. Bueno, y en el caso de los equipos electrónicos, yo dije, bueno, para enviar un mensaje y bajar la probabilidad de error, lo que se puede hacer es enviar el mensaje varias veces, pero en realidad lo que se hace es mucho más complicado que eso. No es tema de nuestra materia. Pero, por ejemplo, algo que se hace es agregar al mensaje bits de corrección. Por ejemplo, doy un ejemplo. Si mando un mensaje que es 1110001110000 y ese es el mensaje que quiero enviar, algo que puedo hacer para bajar la probabilidad de error es agregarle 4 o 5 bits. No repetir todo el mensaje, pero agregarle 4 o 5 bits que sean la suma de los bits del mensaje, por ejemplo. Entonces, si del otro lado el equipo, la computadora que recibe ese mensaje, chequea, hace la suma de los bits y no le da igual a esos bits, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si no le cierra, o sea, no le coincide que la suma de los bits da a esos bits adicionales que vienen con el mensaje, entonces automáticamente se da cuenta que el mensaje no llegó bien, entonces envía un mensaje para que lo manden de vuelta. Entonces viene de vuelta. No siempre, o sea, sería un poco más inteligente que enviar directamente siempre el mensaje. Bueno, pero esos son temas de electrónica, de comunicación digital, son muy complejos. O sea, son muy complejas las técnicas que se utilizan para aplicar la redundancia. Pero en definitiva lo que aplican es redundancia. O sea, si vamos a enviar 8 bits, ya sabemos que tenemos que enviar 16, 24, 32. O sea que vamos a tener que enviar más de lo estrictamente necesario para evitar errores. Sí, Pamela. Yerko Espinosa dice, el marketing digital funciona con redundancia. Y después Osvaldo Soria dice, es verdad lo de la redundancia en los proyectos. En mi experiencia estoy en proyectos donde pido algo, mando minutas donde pongo quién hace cada cosa y las fechas, y a veces tengo programados recordatorios para preguntar a la gente si ya hizo lo que le pedí. Y así voy haciendo seguimiento, que básicamente es estar ahí empujando. Bien, ¿quién dijo eso? Eso dice Osvaldo Soria. Mi novia. Ah, tu novia. Bien, bueno, sí, es tal cual. Por eso a veces a la gente que hace proyectos en las empresas y que les va más o menos bien o que sacan adelante los proyectos, se le dice que son como perro de presa. O que son sabueso. No, sabueso no, perro de presa, hay otro nombre. Como que agarran algo y no lo sueltan. O sea... Incluso conmigo también. A veces me da consejo y me lo tiene que decir varias veces para que...
para que me entre. Bueno, eso es con todo el mundo. O sea, cualquier información nueva que llega a nuestra mente, al principio no entra, queda ahí. Si viene de nuevo, bueno, uy, ¿qué es esto que vuelve? A ver, no me gusta, no lo entendí, o falta un pedazo. Y así, a la quinta, a la sexta, a la séptima, las cosas empiezan a entrar. Por eso, lo que dice Yerko, que no es del curso, pero bueno, se sumó está en el grupo. Ustedes saben que en el grupo hay cursos anteriores, pero bueno, estaba aburrido, se conectó a la clase, pero dice el marketing digital, o sea, todo lo que son mensajes, no sé si alguna vez entraron a comprar algo a Mercado Libre bueno, sí, obviamente, o a AliExpress, más todavía. Entran, miran un producto, no lo compran y les empiezan a llegar inmediatamente mails, mensajes, recordatorios, descuento, te lo regalo, compra uno, te doy dos y así. Y es un machaque tremendo. Así funciona la publicidad, así funciona el marketing, así funciona la publicidad televisiva, la publicidad radial. Es desesperante, es molesto. Y uno dice, pero esto es muy molesto, sí, pero no saben que es necesario. O sea, pero a eso, fíjense, representa lo que les decía antes. La persona común ve una publicidad y el nivel que se repite y dice, esto es ridículo, no hace falta, es enfermizo. Lamentablemente no sabe que eso es lo que funciona. Eso funciona y si bajamos la repetición, bajamos el nivel de efectividad. Bien, bueno, este concepto quería compartirlo con ustedes. Fíjense que aplica en la electrónica, en el marketing, en la publicidad, en el manejo de proyectos o en cualquier mensaje que uno le quiera dar a otra persona. En la familia, en la vida. En la familia, bueno, obviamente puede bajar un poco porque en la empresa uno a veces se tiene que comunicar con 100 personas o hacerle llegar un mensaje a 100 personas. Ahí el nivel de redundancia es tremendo. Tal vez si uno con su familia, tal vez también tiene que aplicar el concepto, aplica siempre, o sea, cuanto más seguridad quiero en la llegada del mensaje, más repetición tengo que aplicar. Y si esa repetición es por distintos canales, mejor. Bien, bueno, ese era un concepto que quería compartir con ustedes. Y lo otro que quería era comentar algo sobre lo que vimos en la primera parte al respecto del líder y cómo influye. Eso no lo vimos en clase, lo estudiaron. Bueno, vos sí, Pamela, porque estás en personal. Vos sí lo viste. Lo vimos, ahí sí lo vimos, pero acá no. Pasa que es un tema que coincide, que pertenece como a las dos materias, porque es cómo los líderes influyen sobre sus equipos. Y obviamente que la única herramienta que tienen para influir, y ya lo vimos acá, es la comunicación, no hay otra herramienta. Pero vimos que hay como 3 formas a través de las cuales un líder puede influir en su gente utilizando la comunicación. Vimos que la primera forma es influir a través de la competencia y lo llamamos autoridad competente. Pero en realidad, si lo pensamos bien, ese primer mecanismo de influencia no tiene que ver con que una persona sea altamente competente, sino que tiene que ver con que sus seguidores, o sea, las personas a las cuales quiere influir, perciban a esa persona como muy competente, lo cual no es lo mismo. Acá asumo que a esta altura ya sabemos que ser algo y parecer algo no es lo mismo. Es otra idea central de la comunicación, no de esta materia, de la ciencia de la comunicación. Ser algo y parecer algo no es lo mismo. Por ejemplo, ser honesto y parecer honesto no es lo mismo.
Una persona puede ser honesta y no parecer honesta. Una persona puede ser confiable y no parecer confiable. Una persona puede ser muy tranquila y no parecer tranquila. O puede ser peligrosa y no parecer peligrosa. Eso es lo más peligroso. Como la mayoría de los asesinos seriales o psicópatas no parecen peligrosos, son peligrosos. O sea, ya sabemos que ser y parecer no van de la mano. Entonces, la primera forma que vimos en que el líder puede influir sobre sus equipos es a través de la competencia, o sea, pero no a través de ser competente, un genio en algo, sino lo que tiene que lograr es que su gente lo considere competente. Por supuesto que si lo es, se le va a facilitar, pero tiene que quedar claro que no es lo mismo. O sea, por ejemplo, una persona que es muy competente, imaginemos un jefe en una empresa, que es el gerente de finanzas, por ejemplo, muy competente en finanzas, pero su forma de hablar y su comunicación no es clara, no es pedagógico, no se entiende, su gente nunca lo entiende cuando habla de finanzas, tal vez justamente porque sabe de mucho y no sabe sincronizar con el modelo mental de su gente. Entonces su equipo no lo considera un genio de las finanzas. Dice, no sé, cuando habla no entendemos. Tal vez ese sería un caso de una persona muy competente, pero cuya competencia no le aporta a la influencia. Le va a aportar si logra que sus seguidores lo comprendan y que sus seguidores vean que tiene algún conocimiento valioso para compartir. O sea, para redondearlo, así está en el apunte, pero lo quería destacar esta idea porque no la vimos en clase. Si los seguidores consideran que su jefe o su supuesto líder tiene un conocimiento útil y valioso para ellos, o sea, para los seguidores, entonces ahí es cuando le asignan autoridad competente a esa persona. Y esa persona tiene mayor nivel de influencia sobre su gente. Fíjense qué interesante, como es el fenómeno, la influencia de una persona. O sea, una persona adquiere influencia cuando las personas a las que quiere influir se la asignan. No se la puede autoasignar. Yo no puedo decir, yo tengo influencia o yo voy a tener influencia. No, yo no. Yo puedo hacer ciertas cosas aplicando buena comunicación, sintonizándome al modelo mental de mis seguidores, de manera tal de que mis seguidores me asignen a mí la influencia y me digan, sí, esta persona sabe, y si sabe, entonces la vamos a seguir, la vamos a escuchar, la vamos a obedecer, la vamos a seguir sus consejos. Y básicamente de eso se trata. Eso sería la autoridad competente. Es la autoridad el tipo de influencia que tiene, por ejemplo, un buen médico o un buen consultor o un buen profesor también. Lo escuchamos. ¿Por qué lo escuchamos? Y seguimos sus consejos. ¿Por qué? Y porque nos sirven. Porque sabe y lo que dice nos resulta útil. Eso es autoridad competente. Lo bueno que tiene la autoridad competente es que se puede desarrollar con bastante facilidad, porque pasa por entender cuáles son las preocupaciones de la gente, o sea, de tus empleados o tus colaboradores, y entender de eso, o sea, estudiar del tema que les sea de utilidad a tus colaboradores. Supongamos que tus colaboradores son un equipo de programadores. Si yo adquiero suficiente conocimiento como para darle consejos de cómo moverse mejor como programadores en la empresa, tener mejores resultados, cómo acceder a cursos, o incluso les puedo dar algunas recomendaciones de programación que les faciliten la vida, bueno, ellos me van a asignar más autoridad con cada
valor que yo le pueda dar a ellos, ellos me van a asignar más autoridad. Y incluso aunque yo no sea el jefe, me van a empezar a considerar el líder. Incluso podría ser un colega de ellos. Podría ser parte del grupo, pero si soy uno del equipo que continuamente da consejos que realmente sirven, naturalmente se va a ir posicionando como líder del equipo. Esa es la autoridad competente. Y un comentario importante: no es imprescindible que el conocimiento sea relativo a lo laboral, o no solo a lo laboral. Por ejemplo, si yo tengo un jefe que me da buenos consejos al respecto de cómo cuidarme de ciertas cosas o de cómo invertir la poca plata que tenga, mi jefe me da buenos consejos, eso incrementa la autoridad que yo le voy a asignar. Aunque en realidad me está mostrando competencia y me está dando información útil en áreas que no tienen que ver con lo laboral. O por ejemplo, yo, trabajo en una empresa y se me ocurrió empezar a construirme mi propia casa. Me puse a construirme mi propia casa de a poquito, pero mi jefe resulta que él se construyó su casa o es arquitecto, además, sabe darme buenos consejos para lo que yo estoy haciendo. Bueno, lo más probable es que yo le termine dando más autoridad, lo respete más, lo acepte más como jefe, por esa autoridad competente que me está mostrando, que no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con una cosa personal, ni siquiera con el tema de el que trabajamos en esa área, que podría ser un área de finanzas o informática o comercial. ¿Se entiende la idea? O sea, uno le asigna autoridad a las personas que ves o que te parece que saben algo que a vos te sirve y que vos lo entendés. Bien, y esa es la autoridad competente. La segunda es la autoridad moral, que está en el apunte. Y la autoridad moral aparece en una persona cuando, o frente a un grupo de personas que la observan y visualizan que esa persona es ética. O sea, es una persona que tiene conductas correctas. Eso genera respeto, genera autoridad, genera influencia por parte de esa persona. Pero esto tiene un pequeño giro. Las conductas que van a hacer que un grupo de personas consideren que otra persona tiene conductas correctas dependen del modelo mental de las personas. Y esas personas no necesariamente tienen que ser perfectamente honestas y éticas. O sea que cada grupo de personas tiene en su modelo mental un registro de cuáles son las conductas correctas, las conductas que caracterizan a una persona como debe ser. Por ejemplo, hay personas en ciertos grupos, en la ciudad o en el mundo, en cualquier lado, que consideran que un hombre debe ser agresivo, debe defender, si es necesario, a los puños, a los golpes de puños, a sus hijos o a su pareja o a quien sea. Si eso está en el modelo mental de los seguidores y lo ven en otra persona, le van a asignar autoridad a esa persona. Le van a asignar influencia, le van a asignar... lo van a respetar como jefe, aunque lo que está haciendo es una barbaridad, una cosa directamente para ir preso. Pero no importa, no importa, funciona así. La influencia, la autoridad no es un fenómeno organizacional, jerárquico, es un fenómeno psicológico. Le asignamos autoridad a una persona que entendemos que sabe más, pero ¿sabe más de qué? De lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si a mí me interesa la marihuana, por ejemplo,
y yo encuentro a una persona que sabe mucho de marihuana y automáticamente se transforma en mi referente. Es mi líder, mi guía, mi gurú. ¿Se entiende? Si a mí me interesa mucho, no sé, el ping pong, y me encuentro una persona que es un genio, que sabe, que fue a jugar a China, que fue campeón argentino y me habla y me explica, se transforma en mi referente, se transforma en mi gurú. O sea, la autoridad aparece cuando hay una sintonía entre lo que le interesa a la gente y lo que el líder puede proveer, o el supuesto líder. Esto es muy interesante y muy útil porque, por ejemplo, un líder que tiene un equipo de trabajo a su cargo, si no logra buena autoridad, no logra llegada, lo que puede hacer es investigar un poco cuáles son los temas de interés de su gente y volverse un poco más informado o referente en esos temas, aunque no sean laborales o no sean laborales. Si son laborales, va a funcionar, y si no son laborales, también va a funcionar. Lo importante es que sean temas relevantes para el equipo. Por ejemplo, un equipo de trabajo en una empresa siempre está preocupado por cómo son las carreras, si quién asciende, cómo asciende, si hay premios a fin de año, cómo son los aumentos salariales, cómo funciona la evaluación de desempeño. Todo eso les preocupa. Si alguna vez le preguntan al jefe, ¿cómo es acá el tema de la carrera? ¿Quién asciende? ¿Cómo? Y el jefe dice, no sé, eso. No sé, la verdad, no hay un sistema. O no, esos recursos humanos lo sabe. Bueno, ahí ese jefe pierde total la autoridad. Se transforma en como casi un tonto. Si la gente tiene que ir a buscar esa información a otro Ahora, si el jefe dice, bueno, a ver, siéntense, vengan a mi oficina, o sea, vamos a la sala de reuniones y les explico. Y les explica todo, cómo es el sistema salarial, cómo son los aumentos a fin de año, bajo qué reglas, cómo es el plan de carrera, cómo funciona todo en la organización. Bueno, automáticamente esa gente lo va a respetar 100 veces más. Y no es un tema no es un conocimiento específico de la tarea. Hacia la empresa, pero no a la tarea. Pero igual vale. O sea, como dijimos antes, bien simplificado, psicológicamente, una persona le asigna influencia a otra persona que tiene conocimientos que a mí me sirven y que me los brinda. Esa persona, eso funciona en la empresa, en el barrio, en la familia, en cualquier lado. Y eso se llama autoridad competente. También una persona le asigna influencia, autoridad a otra persona que considera un modelo de persona. No importa si sabe o no sabe, pero es un modelo, es una persona que tiene actitudes que a mí me parece que son correctas. Ahora, el tema es que si yo soy un traficante, voy a ver a otra persona que también es traficante, pero que es mejor que yo, más inteligente, se mueve mejor. Ahí voy a ver conductas que a mí me parece que hacen al modelo de persona, ¿se entiende? O sea, el modelo de persona está totalmente distorsionado por nuestro modelo mental. Un futbolista va a pensar que un modelo de persona tiene que ser alguien que juega al fútbol, o jugó al fútbol, o es director técnico, o tiene un club de fútbol. Y si no me interesa como persona. O sea, si mi modelo mental es muy futbolístico, digamos. Me dice, mirá, acá viene una persona que es una eminencia tocando el violín. Es un tarado para mí. O sea, pierde el tiempo. ¿Nunca jugó al fútbol? No, nunca. No está en mi modelo mental, ¿se entiende? O sea, el fenómeno de autoridad depende del modelo mental de las personas, no del líder, de las personas a las que se busca liderar. Un grupo de delincuentes obviamente va a buscar un referente, un líder que tenga autoridad competente, o sea, que tenga conocimiento sobre cómo delinquir, armas, cómo abrir una caja fuerte, no sé, todos los conocimientos, cómo entrar a una casa, o dónde conviene robar, dónde no conviene robar, cómo manejarse con la policía, no sé.
los conocimientos que para ellos son valiosos, si los encuentran en una persona, probablemente le digan, bueno, vení, vos sos el jefe de la banda, te queremos de jefe de la banda, autoridad competente. Y si lo ven con mucho éxito en su carrera delictiva, o sea, con mucha trayectoria y con mucho prestigio, y fue el que robó el banco más importante, bueno, también le damos autoridad moral. Lo vemos como una persona que tiene la forma de ser que nosotros necesitamos. Bien, y la tercera forma, dijimos, la tercera forma de generar influencia sobre otras personas es la autoridad carismática. Autoridad competente, autoridad moral y autoridad carismática. Y la autoridad carismática se da cuando encontramos una persona cuya imagen, cuya personalidad es la que a nosotros nos agradaría tener. Es la que a nosotros nos atrae y también está relacionada con la que a nosotros nos gustaría tener. Es una persona que nos resulta atractiva, simpática, energética, motivante, graciosa o estéticamente atractiva también. O sea, es una persona que se viste y todo su cuerpo y toda su apariencia y su forma de hablar y sus comentarios hacen a la personalidad que a mí me gustaría tener. A esa persona le voy a asignar autoridad carismática. Voy a decir, no, es una persona con algo especial, tiene algo especial esa persona. ¿Qué es algo que sabe más? No, porque eso sería autoridad competente. ¿Que es mejor persona, es correcta, es ética? No, eso sería autoridad moral. No, es simple un tema de su estilo. El estilo de persona me atrae. Eso es autoridad carismática. Y esas son las tres formas en que un líder puede generar influencia sobre su equipo.